ingresar el teléfono porque el sonido está muy bajo. Ya, puede leerlo, Jorge. No se le escucha por si acaso. Ahora sí, doctor. Sí. Ya. Sonda nasogástrica. Objetivo general. Los estudiantes realizan con eficiencia y eficacia la colocación de la sonda nasogástrica. Objetivos operativos o de aprendizaje. Los estudiantes serán capaces de repasar la historia del procedimiento de la sonda nasogástrica, conocer la definición, indicaciones y contraindicaciones del procedimiento, señalar la importancia de una adecuada evaluación y preparación del paciente previo al procedimiento, conocer los materiales del procedimiento de colocación de la sonda nasogástrica, describir otras técnicas relacionadas con el tema, realizar de manera eficaz y eficiente la instalación de la sonda nasogástrica. Muchas gracias. De nada. Bueno, el tema de hoy nos toca el sondaje nasogástrico. Este procedimiento de cateterización nasogástrico es menos antiguo que el uso de la vía rectal. En la vía rectal utilizaban desde 3500 años antes de Cristo. Es decir, había pacientes que por diferentes problemas no podían ingerir por vía oral, entonces se les administraba mediante enemas o estaban tal vez con pérdida de la conciencia. Y se aplicaba enemas de vino, leche, caldo de trigo. Eran instrumentos rígidos, muy rudimentarios. El uso de material rígido era el principal problema para la vía digestiva alta. Entonces, la vía digestiva alta, la sonda nasogástrica, recién se describe en el periodo grecorromano, más o menos en el año 1617, cuando Agua Pendente usó unos tubos rígidos de plata para la alimentación, pero no a través de nasogástrica. Si es un tubo rígido, lo más probable es que haya sido orogástrica. Se hace muchos trabajos de investigación en el siglo XVIII por Hunter y recién en 1921 Levin introduce su famosa sonda tipo Levin que utilizamos hasta el día de hoy. Desde 1921 hasta la fecha son 100 años que se utiliza esta sonda. Cuando los productos se utilizan por mucho tiempo, es que son bastante perfectos para el individuo. El sondaje nasogástrico es una comunicación del exterior con la vía digestiva alta. ¿Por qué no decimos que es por nasogástrica? Porque el sondaje digestivo alto puede ser a través de la nariz al estómago y se llama nasogástrica. Puede ser de la boca al estómago y se llama orogástrica. Inclusive puede ser de la nariz hasta el duodeno y se llama nasoduodenal. Entonces, la comunicación del exterior a la vía digestiva alta es la principal función. Son las únicas tipos de sondas, las sondas tipo Levin que hay. No, actualmente existen otro tipo de sondas, por ejemplo, la sonda de Faucher. Si ustedes observan, la sonda de Faucher es
con un embudo en la parte superior para hacer lavados digestivos. Entonces las sondas de Faucher son gruesas, casi son como mangueras. Entonces en la mayoría de los casos se utiliza para el lavado cuando el paciente ha ingerido alguna sustancia sospechosa. Hay las sondas nasoyeyunales, ¿ven? Hasta el yeyuno. Y hay las sondas, que no tenemos aquí una foto, que se denomina de Sengstack-Blackmore, que es una sonda para hemorragia digestiva alta. Pero de lejos, las sondas nasogástricas tipo Levin son las que más utilizamos. Existen diferentes indicaciones. Una de las indicaciones es la alimentación enteral del paciente. Lavado gástrico. En esa posición se pone agua tibia, 5 ml por kilo, se deja un poco que repose en el estómago, se baja el tubo y empieza a salir por presión. La sonda nasogástrica se usa en el pre y en el postoperatorio para disminuir la cantidad de gas dentro del estómago, como método de diagnóstico y como protección de la vía aérea. La protección de la vía aérea es para que no se broncoaspire el paciente. El sondaje nasogástrico está contraindicado cuando hay un trauma maxilofacial severo, cuando existe un trauma muy grave. Entonces, en estos casos no podemos poner sonda nasogástrica. Cuando hay una presencia de fístulas esofágicas, presencia de divertículos esofágicos, cuando hay una coagulopatía severa, cuando pensamos que el paciente se ha intoxicado con algún álcali, con un ácido, en esos casos no se puede poner. Cuando el paciente tiene varices esofágicas. En estos casos está contraindicado el poner la sonda nasogástrica. Obviamente, por el procedimiento hay complicaciones. Complicaciones leves y severas. Las complicaciones severas solo aparecen cuando obvias una contraindicación. Las complicaciones leves son desde epistaxis, sinusitis, dolor de garganta, otitis, erosiones de la vía orofaringia. Y las severas aparece cuando hay broncoaspiraciones, falsas vías, neumonías e inclusive una sonda nasocerebral. La colocación de la sonda nasogástrica es extremadamente sencilla. No necesitas guantes estériles. Necesitas una sonda nasogástrica. Normalmente vienen en números. Esto es 14 French. Quiere decir el 14 French, 14 por 0.33 y sale en milímetros. 14 French. Los adultos usan entre 16 y 18 French. Por debajo de los de 14 normalmente son para niños. 18, 20 ya son un poquito gruesos y a veces no entran por la nariz, sino entran orogástrica. Aparte de eso necesitas un lubricante, la lidocaína en jalea, tela adhesiva, jeringa de 10 cc, vaso con agua, gasas, fonendoscopio, bolsa para conectar la sonda nasogástrica y un aspirador. La sonda nasogástrica es una sonda de polivinilo. Tiene una longitud aproximada de 1,20 centímetros, es decir, 1,20 m. Y está dividido por unas líneas negras. Pero no sé para qué, porque no notas cuánto mide. Pero están Doctor, estas al final, por favor. ya. Por esta longitud no tiene marcada. Entonces está entre 85 centímetros, 56, 46 y 26 centímetros estas marcas negras. Pero no se sabe cuál es cuál. Todas son igual marcadas, entonces no la hemos logrado utilizar. La sonda nasogástrica, una vez que lo colocas,
necesitas tener cuidados post colocación de sondas. Primero, cuando terminas de colocar la sonda, se tiene que poner acá la fecha, cuándo se puso. Tiene que estar bien sujeto. Hay que revisar la piel de la nariz todos los días y hay que mantener esta sonda limpia. Dentro del procedimiento para la colocación de sonda nasogástrica, es importante recordar algunos pasos. Por ejemplo, verificar cuál de las fosas nasales está permeable para ver por cuál vamos a poner. Marcar la sonda midiendo del lóbulo de la oreja, punta de la nariz, apéndice, sifoides. Se lubrica muy bien la punta de la sonda, 5 a 7 centímetros, y se introduce con el paciente sentado. Cuando terminas de introducir la sonda hasta la marca que has puesto, se ausculta para ver si está verdaderamente en el estómago. No es un procedimiento difícil la colocación de sonda nasogástrica, pero todo esto que hemos hablado tiene que estar dentro de su cabeza. Dime, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿no se puede poner la sonda nasogástrica cuando el paciente el paciente tiene que estar acordado, no puede estar anestesiado y todo? Tiene Se que estar puede poner acordado. si está inconsciente, no hay problema. Ah, ya. Dentro de las ejecuciones de sonda nasogástrica, vamos a ver en una disección qué parámetros se pasa a través para colocar la sonda. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Esto es una disección. Entonces, vamos a ver. Entonces, se ha disecado al muertito para que se vea todo el paso que atraviesa la sonda nasogástrica. Ese es el esófago. Entonces, se pone una luz y se ingresa por la fosa nasal. Pero miren, no está apuntando hacia arriba. Está apuntando recto a 90 grados, chicos. Hacia arriba está el cerebro. Las cuanas están hacia atrás. No se olviden de esta imagen. Muchos apuntan hacia arriba pensando, arriba no hay nada. Arriba lo van a lastimar al paciente. Hacia atrás, miren de nuevo, recto está poniendo. Recto está poniendo. Poquito levantas la fosa nasal. Ahí. Miren acá. Acá está un poquito levantas y ya es después recto. Ahí y recto. Ahí suavemente, suavemente en relación a los meatos y a las cuanas, porque esta es muy sensible. Cuando llegas a la nasofaringe en unión con la orofaringe, el paciente tiene náuseas. Entonces ahí te tienes que detener y brindarle agua para que degluta. Primero, para que no tenga vómitos ni tenga reacciones a la sonda. Y segundo, para que esta pinza del constrictor superior de la faringe se abra, porque el esófago normalmente está cerrado. Entonces, el constrictor superior de la faringe tiene que abrirse con la deglución. Entonces, cuando deglute, recién se abre. Entonces, le das al paciente cuando estás en la orofaringe agua. Deglute y recién puede pasar al esófago. Si no, no pasa al esófago. Tampoco se va a entrar a la vía aérea si el paciente está consciente. Lo que hace es salirse por la boca. Entonces muchos están poniendo sonda y se sale por la boca. Es porque no coordinan bien la deglución. Tienen que abrir el constrictor superior de la faringe, que es la pinza de Jackson. Entonces ahí, cuando entras a esófago, ya no hay más paro. Es decir, ya no para más. No hay ninguna estructura más que te detenga. Y puedes seguir aumentando la velocidad para introducir la sonda.
Ya no hay nada más que te detenga. Una vez más. Entonces ahí entra. Ahí va a haber un ángulo casi de 90 grados. Va a molestarle al paciente. Le pides que degluta y justo cuando deglute introduces casi 5 centímetros más. Ahí tan. Y entras al esófago. Una vez que estás en el esófago, puedes continuar empujando la sonda. Ahí. Ahí. Ahí sigues empujándola. Entonces hasta que llegue al estómago. Entonces, como el esófago en esa parte ya no hay stop, se puede aumentar la velocidad. Y ahí llega al estómago. Entonces, es extremadamente sencillo el procedimiento. Doc, Sí, dime. não há nenhuma resistência, quando nós outros estamos passando esta sonda, não sentimos nenhuma resistência dele esfíncter esofágico inferior, No, está cerrado, ou ele se dilata naturalmente? no, no pasa nada. Miren, aquí en una práctica que hemos hecho. Las indicaciones. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Puede ser pancreatitis aguda, lavado gástrico, ese es carbón activado, hemorragia digestiva, eso es una obstrucción por pancreatitis, ahí hay amilasa, lipasa. Contraindicaciones, fractura de base de cráneo, esofagitis, estenosis esofágica, varices esofágicas, divertículos esofágicos, perforaciones esofágicas. ¿En la calasia puede hacerse, doctor? Sí, Sí, normal entra. sí. El material. Si quieres protegerte más, usas protector facial, guantes y bata. No necesitan ser guantes estériles. La sonda. A veces utilizan vasoconstrictor nasal y anestésico faríngeo en spray. No es necesario, pero bueno, así puedes hacerlo. Una jeringa con lidocaína, agua con una bombilla, gasas, jeringa de 20 cc para un golpe de aire, estetoscopio, tela adhesiva y aspirador si es que se broncoaspira. El paciente puede estar sentado o de cúbito dorsal. Se verifica cuál de las fosas está más permeable. Se mide del lóbulo de la oreja a la punta de la nariz, de la punta de la nariz al apéndice sifoide, se aumenta 5 centímetros y se marca. Se lubrica. De preferencia no mire arriba. Cuando miran arriba, están mandando el tubo a la vía aérea. Entonces, por ahí, vas introduciendo. Cuando introduces con calma, miren, porque hay los cornetes, los meatos, es muy sensible esa parte. Cuando llegas al orofaringe, puedes darle un poco de agua. Esto es cuando el paciente está echado, poca agua nomás. Ahí, trague. Entonces, cuando traga, aquí tienen que ver que es la pinza de Jackson. Ahí recién se abre cuando traga, ¿ven? Ahí ven, recién se ha abierto y recién puede pasar. Una vez que pasa la pinza de Jackson, ya no hay nada más que te detenga. Directo llega hasta el estómago, ¿ven? No hay posibilidad de un paciente consciente entrar a la vía aérea. Se cierra la vía aérea. Entonces entra.
hasta ahí. ¿Ven? Hasta la marca. Se sumerge la sonda en un vaso con agua para ver si hay burbujas. Si hubiera burbujas, estaría en el pulmón. Se ausculta el golpe de aire. Se mete aire bruscamente por la sonda y se ausculta en epigastrio. Se puede aspirar contenido gástrico para ver que esté en estómago. Se puede finalmente sacar radiografía. Y aquí vemos la sonda nasogástrica por debajo de los arcos diafragmáticos, lo que corresponde a un sondaje nasogástrico. Se hace una telita así como un pantalón, miren, ahí como un pantalón, y se pone y se pega en el dorso de la nariz. Uno de los lados se pega al borde de la sonda y el otro. Puede haber complicaciones como epistaxis. Puede haber complicaciones como falsas vías, haciendo neumotórax, broncoaspiraciones, o incluso cuando hay fractura de base de cráneo, puede haber una sonda nasocerebral. ¿Ven? Al cerebro ha llegado la sonda, porque hay una fractura de base de cráneo. Entonces, eso es la colocación de sonda nasogástrica. Obviamente, si nosotros vemos las recomendaciones del New Journal of Medicine, podemos tener más alternativas. Veremos. May be placed aspirin. Common indications for nasogastric intubation include decompression of the GI tract in patients with bowel obstruction and gastric emptying in intubated patients to prevent aspiration. NG tubes may be placed as an adjunct for the delivery of oral agents such as activated charcoal or oral radiographic contrast media. NG tubes are often placed in patients with suspected upper GI hemorrhage. However, the sensitivity and negative predictive value of nasogastric aspirates for detecting active bleeding is suboptimal, and the absence of bloody return cannot be relied upon to rule out hemorrhage. Nonetheless, nasogastric intubation may be useful in selected patients. Evacuation of blood and clots from the stomach may facilitate the endoscopic visualization of the gastric and duodenal mucosa, and the return of bright red blood does provide prognostic information. Nasogastric intubation and gastric emptying may be beneficial in patients with severe pancreatitis and associated ileus. However, it has been shown that NG tubes are not beneficial and in some cases detrimental in patients with mild or moderate symptoms. Nasogastric intubation should be avoided in patients with significant maxillofacial trauma, as the tube may enter the cranial vault if the thin cribiform plate has been disrupted. The procedure should also be avoided in patients with known esophageal abnormalities such as recent caustic ingestion, diverticulae, or strictures, as they are at high risk for esophageal perforation. Since nasogastric intubation may induce emesis, patients who are unable to adequately protect their airway should be intubated with a cuffed endotracheal tube if the procedure must be performed. Begin by gathering equipment you will need. This will include gloves, a protective gown, and face shield, an appropriately sized nasogastric tube, vasoconstrictor spray, and a topical anesthetic such as benzocaine or lidocaine solution with an atomizer. Obtain a lubricant, a glass of water with a straw, towels or blue pads, a 60 cc catheter tip TUMI syringe, a stethoscope for tube confirmation, tape, and a wall suction setup.
Have the patient breathe in through each nostril to assess which side is more patent. Premedicate the nasal cavity with a vasoconstricting spray such as phenylephrine or oxymetazoline. Anesthetize the nasal cavity with a topical anesthetic such as 4% lidocaine or topical lidocaine jelly. The posterior oropharynx should also be anesthetized with lidocaine or topical benzocaine spray. Nebulized lidocaine may also be used. The proper depth of tube insertion is approximated by measuring the distance from the xiphoid process to the angle of the mandible and then to the nostril. Lubricate the distal tip of the nasogastric tube with surgical jelly or viscous lidocaine. Position the patient sitting upright in the sniffing position. Insert the tip of the nasogastric tube into the nasal cavity and slowly advance it posteriorly, parallel to the floor of the nasal canal. The tube should not be directed upwards. In this endoscopic view of the nasal cavity, note that if the tube is passed in an upwards fashion, it will reach a blind recess at the middle turbinate. When the tube is passed parallel to the nasal floor, it reaches the posterior nasopharynx without difficulty. Continue to pass the tube posteriorly. The patient may gag once the tube reaches the larynx. Temporarily halt the advancement of the tube and ask the patient to begin swallowing sips of water through a straw. Coordinating advancement of the tube with the swallowing mechanism facilitates passage of the NG tube into the esophagus and prevents entry into the trachea. This is a fluoroscopic view of a nasogastric tube being inserted. As the tube reaches the level of the larynx, advancement is temporarily halted. The tube is then inserted as the patient swallows, and once past the larynx, is rapidly advanced. Note that in this endoscopic view of the larynx, the trachea is frequently open and may be accidentally intubated with an NG tube. Note also that as the patient swallows, the laryngeal apparatus arises and the epiglottis covers the glottis, preventing tracheal entry. Once past the larynx, the tube may be inserted rapidly to the predetermined depth. Check the black markings on the tube to confirm proper depth of insertion. Assure that the patient is in no respiratory distress and is able to speak. If the patient is unable to talk, is in respiratory distress, or if respirations can be heard through the tube, it should be removed immediately, as tracheal intubation has likely occurred. Attach the catheter tip syringe to the main port of the NG tube and insufflate 30 cc's of air while auscultating over the epigastrium. A gurgling noise should be clearly audible. Using the same syringe, aspirate the NG tube and ensure that it fills with gastric contents. It should be noted that auscultation and aspiration may occasionally provide false positive results. Therefore, radiographic confirmation of tube placement by visualizing the NG tube's descent below the diaphragm should be obtained prior to infusion of any substance, such as activated charcoal or oral contrast media. The tube should be secured to the patient prior to transport to the radiology suite. Take a 5 to 7 centimeter strip of adhesive tape and tear it vertically for 1/2 of its length. The wide section is placed across the patient's nose and the two tails are then wrapped in opposite directions around the NG tube. You may now connect the nasogastric tube to suction. Turn on the suction and adjust the vacuum force as desired. Minor complications of NG tube insertion include epistaxis, sinusitis, and sore throat. More serious sequelae include esophageal perforation, pneumothorax, aspiration, and, rarely, intracranial placement. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a sonda nasogástrica. Doctor, Dime. cuando ingresamos hay que poner el gel en el tubito, ¿no? En la sonda nasogástrica, Sí, la sonda de Levy. sí. Esa sonda, la punta es curviada. No, es una sonda recta. Es Sí, como... y es flexible. Estaba tratando de hacer la prueba aquí con una sondita que tengo y me duele nomás. A ver, muéstrame.
¿Dónde está? A ver. Entonces sí es molestoso. Tanto de dolor no es doloroso, es molestoso. Dense un tiempo más la próxima clase que les voy a mostrar otros videos de sondaje nasogástrico para que tengan un poco más de idea. ¿Ya? Y veremos qué podemos hacer de las clases semis, como vamos a hacer, pero tendremos un poco de paciencia todavía. ¿Ya? Pero no se preocupen. Estoy seguro que todos ustedes se van a poner sonda nasogástrica. Es molestoso. Es molestoso, no es Es mejor ponerlo con el gel de lidocaína, ¿no ven? Porque mucho siempre molesto. con el gel. Siempre con gel de lidocaína. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Doc, la medida es siempre de la punta del nariz hacia el pene sinfoides o es del lobo de la oreja hacia el pene sinfoides? Hay diferentes, bueno, hay dos formas. Yo lo mido de la punta de la nariz, del lóbulo de la oreja a la punta de la nariz, de la punta de la nariz al apéndice sifoides. Pero hay otros que miden, ponen el inicio en la punta, llevan al oído y de ahí llevan al apéndice sifoides. ¿Ya? Cualquiera de las dos. En la forma que yo les indico, no se olviden que aumentan 5 centímetros. En Creo la que otra, la punta del nariz hacia el pene sinfoides es mejor. sí, porque menos contacto tiene con la ropa del paciente. Porque, a ver, medite, Jorge, de la punta de la nariz. Ahí nomás. Estás bien. Ahora ponen la punta y ahora ponen el lóbulo de la oreja. No, estás bien sentado. No, tranqui. No, de nuevo. La punta ponen la punta de la nariz. La punta. ¿Ya? La punta Ahora, de la sonda. está bien. Ahora, suéltalo de la punta de la nariz. Y directo agarra de la oreja. No, no, deja en la oreja. Y ahí jálalo hasta el apéndice sifoides. ¿Ven? Entonces así se mide uno. Y esa no necesita aumentarse. La otra forma que yo hago, agarra, mide, punta de la nariz, no, haz caso. De la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Ahí. Ya, suéltalo. Ya. Y de la punta de la nariz, ahora lleva eso a la punta de la nariz. Eso marcado al lóbulo de la oreja. Ahí. Y aumenta 5. Y listo. Entonces hay menos contacto con esa forma. Pero las dos son válidas. Ya, Doc. Como ven, no es Doctor, si la difícil la sonda, sonda. ¿Sí? si la sonda es muy grande, no necesita cortar ni... No, no se puede ¿Qué cortar. pasa si es muy, muy grande? Muy larga, no, no se corta. No, se conecta nomás. Otra ya. duda, Doc. ¿Qué? Otra duda. Es para descompresión gástrica, ¿la punta de la sonda tiene que estar conectada en un sistema a vácuo o tiene que estar solo por debajo del cuerpo? Solo por presión? solo por debajo del cuerpo sale. A veces Ya. aspiramos con jeringa. Con jeringas de 20 cc aspiramos. Pero en otras hay aspiradores, pero tienen que ser aspiradores intermitentes. Para, de nuevo para, así funciona en algunos pacientes. Pero rara vez usamos. Más que todo lo agarras y lo pones la sonda colgando. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más tienen de sondas? Obviamente vamos a ver todavía otros videos la próxima clase, pero no quiero apurarme porque les tiene que grabar la información. Y a veces cuando avanzamos muy rápido, no se les graba la información. Doctor, si el paciente, por ejemplo, sería un niño y empieza a moverse mucho, ¿qué puede pasar? Porque es molestoso. Entonces, los niños se quedan aburridos, ¿no ve? Y molesto. ¿Qué podríamos hacer para facilitar esto? Hacerlo En más este caso. rápido. Normalmente yo tardo
desde que pongo en la punta de la nariz la sonda hasta que está dentro no tardo ni 15 segundos. Es decir, tienes que ponerlo rápido, no tienes que darle oportunidad de que se aburra. Ya. Entonces 15 segundos demoramos. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Hay la sonda orogástrica, nasoyeyunal, que vamos a ir viendo con calma. No sé si tienen alguna duda más o pregunta. Un rato hasta mientras a la lista. Maina, Presente. Renan, Brian, Presente. Jorge. Presente. Deja de ponerte sonda sin lubricante, te vas a lastimar. Melanie, Presente, doctor. Valeria, Presente, doctor. Harold, Presente, doctor. César, Velarde. Presente, doctor. Bueno. Bueno, chicos, no se preocupen, la ¿Ha próxima llamado a mí, clase. Doc? He llamado a todos. Ya, es que no vi mi nombre. Renan. Presente. Ya te puse falta. Bueno, no se preocupen. De todas maneras, vamos a seguir viendo otros videos la próxima clase. Ya no nos falta mucho porque nos hemos apurado, pero veremos cómo se pintan las cosas. Dime. Una pregunta, estaba auscultando para ver si estaba en posición la sonda en el estómago. ¿Cómo se escucharía ese sonido? Como un golpe de aire. Porque de la jeringa lo que sale se transmite hasta la punta del tubo. Entonces lo que escuchas es un golpe de aire. Ya. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. Estén atentos a las novedades. Chao, chicos.